Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma y como siempre os digo, muy bien acompañada y también con una persona muy especial que es Caroline Alvarado. Ella es una persona muy influyente en los medios y muy conocida, conocida como Mami Salva. Mami Salva, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Noches. Pero lo que hay detrás de Mami Salva es toda una vida, una trayectoria, aunque es joven, y con mucha experiencia y como psicóloga y muchas más cosas que después nos contará. Vamos a hablar de hoy un tema muy importante y muy candente, que es el tema de los abusos sexuales en la infancia. Y también, como ella antes me explicaba, la prevención que ella está trabajando junto a los padres. Prevención a esos abusos, a que los padres sean conscientes de lo que ocurre con sus hijos cuando empiezan a esconderse, a no contar y muchas cosas más. Así que bienvenida, Caroline. Espero que ahora es para ti el momento de explicarnos tu forma, tu formación como psicóloga y muchas cosas más. Hablarme de este próximo congreso con la Universidad de Salamanca y te dejo paso. Comenzamos. Gracias. Bueno, un placer estar aquí en tu jardín. Y bueno, lo que conversábamos un poco, ¿no? Antes de empezar la entrevista, a veces uno llega a un punto en la vida en la que las formaciones nos quieren marcar un poco el camino, pero en este caso yo he seguido la línea que mi experiencia y mi propio proceso me ha llevado. A mí me gusta decir que yo tengo un doctorado en resiliencia y en fuerza de voluntad por la Universidad de la Vida, porque es lo que siento que realmente es la mayor formación que tengo. Yo sufrí abusos cuando era muy pequeñita, con 5 años, luego lo sufrí en la edad adulta y por ahí en la adolescencia. Y eso me ha llevado a mí, pues, a cuando mi hijo tenía, nada, era un recién nacido, a darme cuenta que no había una formación, no había una carrera que tú pudieras estudiar, que nos dedicáramos realmente a lo que es la protección del menor, al cuidado de los niños. Y en ese camino me encontré y empecé a formarme, a investigar, a estudiar al mismo tiempo que también trataba de sobrevivir a todo el tema terapéutico al cual me enfrentaba. Entonces, cuando hablamos de qué tipo de formación tengo, podríamos decir que tengo una formación en base a este doctorado que la vida me ha hecho hacer y la he compenetrado, compaginado con todo lo que he encontrado por haber en las instituciones, como puede ser, pues estudié en la Universidad de Harvard. Estoy certificada por ellos como protección de los menores. Estoy certificada en sanar la niña interior, la niña herida, en terapias del perdón, psicología. Ahora también estoy estudiando sexología. Y es una lista larguísima que ahora mismo Larguísima, estoy larguísima. pensando que no se me acabe, que no se me acabe. Pero yo creo que una de las cualidades que yo tengo es que no quiero seguir, no quiero dejar de aprender. Eso es lo mejor. Ella es una persona inteligente y sabe que la vida es un aprendizaje continuado. Y lo hablábamos antes. Ella es joven, está muy bien preparada en todo lo que trata. Primero por circunstancias de la vida que la han doctorado rápidamente en la terapia y en el dolor, sobre todo en el dolor propio en sus carnes. Y me has hablado de tres tipos de abusos que has sufrido en tu propia persona. Una, eras muy niña. Y por eso a ti te interesa tanto la infancia, porque eras consciente de lo que sufriste en silencio, ¿no? Cuando era la infancia. Sí, y porque me importa la infancia en el sentido de que encuentro que son los que están más vulnerables a todo. Y depende mucho de cómo cuidemos la infancia y de cómo miremos la infancia, el que la sociedad también gire y tenga Cambia.
otro aspecto, porque somos muchas las personas que hemos sido abusadas, maltratadas, arrebatadas de nuestra dignidad y estamos haciendo un mundo en base a esa carencia que hemos tenido, ¿no? Entonces encuentro que hablamos mucho de violencia, pero hay que ir al inicio, de donde parte todo. Exacto, el origen de la causa, como yo suelo decir, es importante, pero es importante que los padres sean conscientes de esas señales de alarma que a lo mejor transmite un niño, pero que no se le hace caso, que no se le escucha, porque es un niño, porque eso te lo acabas de inventar, porque no puede pasar que dentro de tu propia familia te esté abusando un tío o un abuelo, y es muy doloroso, y las propios familiares muchas veces, aun siendo conscientes de que el niño no miente, lo tapan. Exacto. Lo tapan porque primero prevalece la palabra del adulto. Y no importa que el niño esté sufriendo, y no lo entiendo, porque estás haciendo sufrir al más débil, al que ya no se puede defender, y que cuando recurre a su propia madre o a su propio padre a pedir socorro, no se le escuche, debe ser horroroso. Lo que pasa es que cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de una situación en la que nuestro propio cerebro se bloquea ante lo que es, ¿no? Porque estamos hablando de unos términos en los que no se nos ocurre qué vamos a hacer en esa situación. No estamos preparados para afrontar una situación de este tipo. Entonces, cuando suele ocurrir un abuso sexual infantil es porque también hay un padre y una madre vulnerable a desproteger a ese niño. ¿Y qué pasa si una madre y un padre es vulnerable a desproteger? Pues que esos padres también tienen unas carencias y tienen unas heridas infantiles que para que ellos puedan proteger, y como a mí me gusta siempre decirlo, para que puedan empoderar a un niño, necesitan primero empoderarse ellos. Correcto. Entonces, no podemos hablar de que unos padres tienen y deben proteger a un niño cuando primero no les hemos hecho ver a esos padres que necesitan ellos ayudarse primero. Sentirse seguros. Para revisar su infancia. Siempre voy a recalcar la importancia que tenemos de revisar nuestra infancia. No necesariamente tienes que haber sufrido un abuso sexual infantil, pero sí es verdad que antes nuestros padres, y siempre también lo repito, nos han criado de la mejor manera que ellos han podido, que han conocido, pero a veces esas formas de querer no eran las formas en las que nosotros necesitábamos que nos quisieran. Entonces esas formas nos hicieron daño. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso y permitimos abrir la puerta de nuestra infancia, que para muchas personas es muy dolorosa, podemos encontrar ciertas claves, ciertos patrones que nosotros también repetimos inconscientemente con nuestros hijos, como puede ser pues el autoritarismo, ¿no? El abandono emocional, el bloquearte totalmente ante tu hijo. Y escucho a muchas madres que han sufrido abuso sexual infantil, que viven en casa con el abusador, que lo siguen manteniendo en secreto ese episodio, y que tienen miedo, tienen terror que sus niños pasen por lo mismo que esa persona abusadora pueda hacerle a sus hijos. Entonces, ¿dónde está el punto? En que esa madre no va a poder proteger a ese niño o a esa niña si es que ella antes no hace su proceso. Claro. Entonces, empecemos por ahí. Claro, hemos empezado por ahí, pero sobre todo darse cuenta de la realidad y tomar cartas en el asunto para sanar. Y sanar significa ir a buscar el origen de la causa, a veces mucho más allá de lo que imaginamos, y vamos a curarnos desde nuestros ancestros. Hay que buscar una línea, y seguro que hemos sido abusados en una etapa, en algún momento de la línea de familia, y ha habido que este episodio se repite a lo largo de muchas vidas, de muchas historias. Porque había un abuelo, un tatarabuelo que lo hizo y después se reflejó en el padre, o no sé. Porque escuelas de padres, en realidad, hasta ahora que se pueden formar padres y hay medios para que se formen como buenos padres, no había en aquella época. Entonces ellos trabajaban se hacía según lo aprendido. Pero ¿qué aprendieron ellos de los anteriores? O sea, cuando alguien se me queja de su marido, por ejemplo, o de su esposa, digo, mirar hacia atrás cómo es la abuela, cómo es el abuelo.
y tendréis un reflejo del futuro. Totalmente. Y es así, ¿no? Y entonces la gente tiene que tomar esa conciencia de que primero hay que limpiar todo el árbol genealógico. Es que esto en la sistémica nos enseña tanto esta parte y es algo del cual también aprendo cada día. Me encanta mirar ese enfoque sistémico, todo el tema del abuso y poder dar esa visión tan... Lo que pasa, ¿sabes qué? Que la sociedad no está preparada para esto. Aparte. Demasiado fuerte. No está preparada para este tipo de enfoques. Porque nosotros, y también creo que tenemos mucha responsabilidad las personas que hablamos del abuso sexual infantil, porque nos hemos empecinado, y con justa razón también, en hablar de que hay una víctima y... Un victimador. Exacto. Pero también hemos olvidado de que el abusador se hace. Y se hace también en torno a una crianza. Exacto. Entonces, a mí me gusta hablar mucho siempre de prevención bidireccional. Correcto, porque lo que tú estás diciendo es muy verdad. Muchas veces ese abusador ha sido abusado. Exacto. Y es un aprendizaje que él lo normaliza en su mente y lo practica como que es algo normal. Exacto. Y entonces eso es el doloroso, porque en uno de mis libros, en la contra, puedes encontrar una frase que es muy real, en la que se agradece, gracias por ser mi piedra, gracias por ser mi verdugo. Porque cuando hablo de almas, hay situaciones que se repiten en un trabajo de almas y a veces el que es el verdugo ha aceptado, antes de llegar a este momento, ser el verdugo para curar algo. Entonces, tomar esa conciencia de sanar a ese verdugo, sanar a esta persona para que no siga produciendo el dolor. Sí. Esta parte es súper importante y yo recuerdo hace como 3 años y medio estaba en un proceso en la que yo no aceptaba esta parte que tú hablas, ¿no? Y también he hecho un proceso para poder aceptar esto. Y encuentro que no estamos preparadas porque no se habla mucho de esto. Entonces es algo que encuentro que las mujeres que han sufrido es un proceso y esto se encuentra en la línea final de ese proceso. Poder entender... La conciencia de entendimiento. Poder entender esta parte. Yo siempre a las heroínas, como las llamo a las mujeres que trabajan conmigo en terapia, me gusta decirles que es un camino. Es un camino, pero el final del camino lo debemos quizá, para engañar a nuestra mente racional que busca lo estándar, ¿no? Que es ese culpable. Hay que decirle a nuestra mente que la parte final de nuestro proceso es algo egoísta. Porque solamente si empezamos a mirarlo con ese egoísmo, podemos integrar en nosotras el perdón, la misericordia, el agradecimiento. No obstante, hay que pasar previamente por la justicia también. Claro, por la justicia, por la rabia. Porque un perdón no puede darse si antes tú no sabes que vas a perdonar, si antes no has visto, si no has sentido y si no has pedido esa justicia, ¿no? Entonces encuentro que esto, y se lo digo a todas las mujeres que trabajan conmigo, que cuando llegan a mí es porque quieren buscar esto, ¿no? Porque yo ahora hablo desde ese punto, yo estoy en este punto, y cuando lo encontré el éxtasis, porque claro, mi alma sentía que era lo que buscaba y me movía muy bien en el dolor, en la rabia, pero esa no era mi vida, no estamos destinadas a vivir con esa rabia y ese dolor por siempre. O sea, tenemos una dignidad, tenemos un merecimiento, ese merecimiento es vivir en plenitud, y la plenitud nos la da pues el perdón, la misericordia, el agradecimiento, el amor. Y el agradecimiento por un pasado, por una historia que forma parte de ti, claro, que es lo que te lleva. O sea, eso es más complicado que la gente lo pueda entender. Sí. Además, curiosamente, hemos hablado del abuso infantil, que es a lo que tú más te dedicas, pero porque vas al origen de la causa, vas a ayudar a este momento, pero tú también, como abusada, dices, hay una edad en medio en la que me he sentido abusada y hay otra edad en que sigo sintiéndome abusada. ¿Por qué? Porque es justo ahora
en el que tú te estás sanando y estás reconociendo todo el trabajo que se está haciendo en tu propia alma. Pero esa niña que ha sido abusada y en la época media, en juventud, es abusada, es porque realmente todavía no es consciente y lo tiene como asumido de que así tiene que ser, ¿no? Sí, porque nosotros cuando nos abusan una primera vez, nos hacen vulnerables para todo tipo de abusos. En este caso, pues a mí me prepararon para todos los abusos que vinieron en mi vida, ¿no? Y estos son los que más impactaron. Pero yo era presa fácil para todo tipo de abuso, y en mi vida he sufrido pues abuso psicológico, he tenido relaciones narcisistas, y ahora me doy cuenta, cuando me abusaron por primera vez, Te marcaron me marcaron, me pusieron un sello. un sello de esta persona es vulnerable, ¿no? Parece que el exterior te huela. Y es que los abusadores huelen esto, pues. Exacto. ¿Pero por qué? Porque somos personas pues con una autoestima baja, Ahí. carecemos de ver nuestras virtudes, carecemos de nuestro amor propio, no nos respetamos, buscamos relaciones tóxicas. Tenemos una serie de indicadores que es alarmas que saltan enseguida cuando pasa un abusador, lo reconoce rápido. Exacto. Y va a la presa. Tú eres una presa fácil. Exacto. Ahí está. Y tenemos mucha dependencia. Claro, buscas el amor. Estás diciendo, no me han querido cuando era un niño o una niña y sigo buscando el amor, sigo que me quieras, necesito que me ames. Eso es lo que tú estás buscando. Y vas dando todo tu amor para que los demás te amen, y eso no funciona así. Yo siempre digo a mi gente que hemos de ir con la copa llena de amor, porque nos amemos nosotros mismos en primera persona, que es lo más importante, amarte a ti mismo. Y después, si de mi copa sale lo que salga y tú pasas y recoges lo que a mí me sobra, correcto, y algún día me dices, oye, aquello que tú me diste, y te la di porque me sobraba, me ha ido muy bien, yo estaré encantada. Pero si con lo que yo te di no existe nada, ningún buen servicio, pues a mí tampoco me preocupa, porque me sobraba. Pero tenemos la manía de, como estamos carentes y con unas fracturas muy importantes, ir con la copa medio llena pidiendo que nos la llenen. Y esto es un gran error. Exacto. Porque tenemos que estar llenos de amor hacia nosotros, de respeto, y empoderarnos y tener el lugar correcto que nos toca en mi vida. Y no decir, no, es que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando durante ese proceso vas encontrando esos que te van a buscar como presa fácil, después a lo mejor cuando llegas a establecer una pareja, tampoco va a funcionar porque te has establecido justo con la pareja que no te corresponde. Totalmente. Nos juntamos con personas que están en la misma situación que tú, con infancias rotas. Claro. Con infancias rotas. Y entonces eso no va a fructificar en una buena relación. Exacto. Porque todo el feedback que se establece es el aprovecharse del otro, no es el dar sin esperar, es aprovecharse porque yo soy carente. Totalmente. Y entonces ahí está el problema de las dependencias que hace mucha gente de sus parejas, y que realmente esas parejas que han aparecido han aprovechado que eres vulnerable, pero no te aman, te están utilizando. Pero tú necesitas tanto que te amen que no quieres saber la verdad, te encierran en que tú lo necesitas, que yo lo amo, lo quiero hasta la muerte y soy capaz de cualquier cosa por esa persona, cuando esa persona no movería un dedo por ti. Totalmente. El escenario también podríamos hablar de que muchas mujeres que son conscientes de que han sufrido el abuso guardan ese dolor como su mayor secreto, bueno, por no destruir el entorno. Digo no destruir porque es lo que pensamos, pero en realidad sabemos que nosotros no vamos a destruir nada, que solamente hay una persona en la que ha destruido esto, ¿no? Que es el abusador, pero es lo que nosotras pensamos. Y hay otras personas que piensan que eso no ha sido para tanto. Entonces vamos viviendo en base a que sabemos que somos así porque somos así, pero no somos conscientes de que se nos ha hecho así. Sí, exacto. Entonces está es que eres rebelde, es que a ti nadie te aguanta, es que eres súper complicada, ¿no? Entonces te has convertido en una persona con todas esas características, como se diría, la oveja negra, la que todo siempre lo complica, ¿no? La problemática. Y es lo que la sociedad pues se empeña también en decirnos, entonces nosotros no lo creemos. Y pensamos que es por nuestra causa que todo lo que nos pasa.
Claro, es que además, fíjate, el abusador a nivel físico, emocional, que sobre todo los psicológicos son los más duros porque no dejan marcas en el cuerpo físico, pero en el alma te la destruyen y encima no se pueden denunciar porque no hay una marca física, ese tiene el arte y las fórmulas de hacerte sentirte nada, muy pequeña. Porque de eso vive, de tu miedo, de decir que tú eres el culpable, o sea, de convertir a la víctima en el culpable. Y es muy triste porque al final esa víctima se acaba creyendo culpable. Totalmente. Y es que tenemos que luchar nosotras contra la culpa, ¿no? Siempre hablo de este sentimiento que nos acompaña durante muchísimos años, la culpa, la vergüenza. Ujú. Son dos cosas que se nos impregna en nosotras y la persona que se encargó de hacérnoslo saber pues era el abusador. Que, que obviamente nosotras tenemos que hacer un trabajo enorme, eso está claro, pero también debo decir que hay como dos víctimas, ¿no? O dos puntos en el cual nos encontramos la víctima. Uno en el cual queremos seguir ancladas o necesitamos seguir ancladas en ese dolor y no queremos salir porque a muchas también se nos es cómodo por nuestro tipo de personalidad. También he de decir que soy una apasionada del conocimiento del eneagrama, ¿no? Y ahí profundizo mucho con este tema en el que muchas pues tenemos también este tipo de personalidad en el que estamos ancladas en el sufrimiento, en el dolor, no queremos salir de esto porque se nos es cómodo y porque nos hemos Porque acostumbrado. queremos seguir siendo la víctima, que es el Queremos único seguir, papel que sabemos representar. exacto. Lo que pasa es que hay el otro tipo en el cual llegas a un punto y dices, ok, yo ya he sido víctima mucho tiempo, yo ya he sufrido, y a mí como siempre digo, hablando desde mi experiencia, yo fui también una de estas mujeres en las que estaba ahí y no salía. Y discúlpame lo que te voy a decir, pero comí mi mierda. Pues sí, pues sí. La comí, Y te olí, regocijabas en ella. Sí, la tenía ahí. Y yo era de las que, no, bájame la cortina porque es que quiero estar a oscuras y quiero llorar. Y lo necesité. Y me fue bien. Por eso siempre hablo. El primer paso es introducirnos en ese dolor. Saber qué hay ahí. Pero ya llegó un momento en que dije, y ya cuando ya no podía ir más abajo, o sea, yo estaba en el punto en el que me quería ir de este mundo porque era insoportable todo. Dije, ya está, se acabó. Se acabó. Hay que remontar. Sí. Yo o sea, tú tocaste fondo, a otra cosa. Tocaste fondo y ese dolor es como, yo te diría, astrológicamente tener a Quirón en la casa 7, que es la casa de las relaciones de la pareja, y Quirón es el médico. Y sana desde el propio dolor, y sana desde la propia herida. Solo eres un buen sanador si has sido herido, y serás especialista en esa herida y podrás ayudar a mucha gente, que es lo que tú haces, porque lo vives desde ti mismo y puedes comprender perfectamente a todas las que recurren a ti. Sí. Sin pasar por libros, sino por la propia experiencia. Y es lo que te contaba, ¿no? Es lo que a mí me llena y aún me sana, aún me sigue sanando el hecho de poder decirle a... No trabajo con todas las mujeres también, que como te he dicho, no trabajo con todas las que acuden a mí, porque siempre tienen que tener ese punto de querer transformar y de tomar acción, porque yo no soy la persona en la que tú puedas venir y contarle todas las cosas y irte y así pasarnos un año. No, pero claro, tú lo que no quieres hacer es el paño de lágrimas de toda su mierda, que quieres que sea consciente de que tiene que trabajar ella desde ese dolor y tú le harás acompañamiento, como yo hago con mi gente, subiremos al tren y haremos el viaje. Totalmente. Pero el viaje trabajado, no el viaje aquí que me lo pongan todo y tú me escuchas, para eso te pago. No, exacto, yo no soy ese tipo. Yo tampoco, entonces... Tampoco lo quisiera, tampoco. Respeto mucho también el trabajo que hacen muchos terapeutas, que es... el escuchar simplemente. Exacto, pero yo no puedo porque he estado en esa parte. Entonces, a base de prueba y error he podido salir de esto y me hubiera encantado encontrar con alguien que me hubiera dicho, oye, mira, si tú ahora mismo lloras, sufres, miras tu dolor como lo tienes que mirar,
pero con conciencia de que para que luego puedas dar el siguiente paso. Si lo haces así, realmente ese dolor te va a merecer la pena. Claro, claro. Pero sabiendo que la intención, ¿no? Claro. Eso es como muchas veces, yo ahora tengo el caso de una persona en concreto que, bueno, que ha hecho de un problema muy común, que en este momento es la pandemia, su gran dolor, su gran reto, ha hecho un dolor inmenso por la pérdida de una persona, pero ha conjuntado tanto dolor que no es capaz de superarlo, pero por mucho que le ofrezcas y le digas, pero vamos a ver, pongamos orden en las situaciones, aceptemos que los duelos hay que vivirlos y hay que sanarlos, pero también hay que aceptar toda la otra parte. No hay manera. Entonces ahí yo me desespero y dije, hasta aquí, porque tú no quieres escuchar, solo quieres soltarme todo tu dolor continuamente, pero cuando te ofrecen puertas de salida no aceptas. Y entonces es perder un tiempo. Sí, y para mí, y he estado mucho tiempo también así, o sea, no es que yo ahora, yo llevo ya un recorrido hace unos años decidí que no, porque no me aporta a mí y no aporta a la otra persona. Correcto. Entonces decidí que en mi casa, en mi sitio de terapia, simplemente ayudo a mujeres que deciden Que tomar quieren sanar, acción. que quieren sanar y acción y para ser ellas y para empoderarse. Abusos sexuales en la infancia que siguen a lo largo de la adolescencia y de la madurez del ser humano. Muchísimas Hablaremos gracias. de la parte terapéutica luego, pero Con calma. con calma luego. Gracias y hasta la próxima semana. Os espero a todos. Nos volvemos a ver. Adiós.